A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. Now the serpent was the La most cunning of serpiente all the era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. serpent asked the woman, Y dijo a la "Did mujer, God really tell you ¿con not que to eat Dios of les the ha fruit of dicho the que no trees?" coman de ningún árbol del jardín? The woman answered the La serpent, mujer contestó a la "We may serpiente, eat of the fruit podemos of the comer los trees frutos de los árboles del jardín, only about the solo fruit del of the fruto tree in del the mar, middle of the garden. del árbol que God está said, en mitad del "You jardín, shall not nos ha eat dicho of it, Dios, or even no touch it, coman lest de you él ni die." lo toquen, bajo pena de muerte. But the serpent said to the La woman, serpiente replicó a la mujer, "You will not die. no es verdad No, que God tengan que knows morir. well that Bien the sabe day you Dios eat que of it, cuando coman de your él, eyes will be opened, se les and you abrirán will los be like ojos gods, y serán como knowing Dios what is good en and el what is conocimiento del bien y el mal. evil. The woman saw the tree La that was mujer good se dio for cuenta food, de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, and she also gave se some lo to her alargó a su husband who was marido with her, y él and he también ate. comió. Then the eyes of both Se les abrieron los ojos a los and dos they realized that they were y naked. descubrieron que estaban So they desnudos. sewed fig leaves together Entrelazaron hojas and de made higuera loincloths for y themselves. se las ciñeron. When they heard the sound of the Oyeron que el Lord God Señor moving se about paseaba por el jardín a la hora de la brisa. the man and his El wife hombre y hid su mujer themselves from the se Lord escondieron de la God vista among the del trees of the Señor garden. Dios entre los árboles del jardín. Verbum Domini. Blessed are those who sin. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Blessed is he whose fault is Dichoso el que taken está away, absuelto whose de sin su is culpa, a covered. quien le han Blessed the man sepultado to su whom the pecado. Lord imputes Dichoso not el hombre a quien el guilt, in whose Señor no le spirit there is apunta no el guile. delito y cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto Then I de su acknowledge culpa. my sin to you. Había pecado, My lo guilt I reconocí, covered not. no te encubrí I mi said, delito. I confess my faults to Propuse, the Lord, confesaré al Señor and mi you took culpa, away the y guilt tú of my sin. perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de For su this culpa. shall every Por eso, faithful man pray que to todo you fiel te in suplique en time el of momento de la desgracia. deep waters La overflow. crecida de las They shall aguas not reach caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está you. absuelto You de are su my culpa. shelter from the Tú eres shrews, mi you preserve refugio, me, me O libras preserve. del peligro. With glad cries Me of rodeas freedom, de you cantos will de bring me back. liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are you, O Virgin Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. Dichosa tú, Virgen María, que creíste que lo que el Señor te dijo había de cumplirse. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus left the En aquel district tiempo, of Tyre. dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de la Galilea, The Decapolis. atravesando la Decápolis, And people brought to him y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, begged him to lay y his le piden que le imponga las manos. He took him off by Él, apartándolo de la gente a un lado, He put his finger le into the metió man's los ear, dedos en los oídos spitting. y con la saliva le tocó la lengua. Then he looked up to heaven. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Ephphatha, that is, Éfata, be opened. esto es, ábrete. And immediately the man's ears Y al momento se le abrieron los oídos, speech impediment se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Verbum Domini. When a priest or a deacon Cuando un sacerdote o diácono ofrece una homilía durante la misa, tiene un par de opciones de dónde elegir. Puede predicar a partir del texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en las lecturas de ese día, o puede predicar sobre algún otro texto encontrado en la liturgia misma. Así que con la ayuda de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo memorial celebramos el día de hoy, me gustaría tomar esta segunda opción que la Iglesia me ofrece, y es predicar sobre un texto de la liturgia, específicamente sobre la frase que se encuentra en las palabras para la consagración del vino en el altar. Y esto es bajo la luz de la nueva traducción en el nuevo misal romano que vamos a empezar a usar el próximo Adviento, que ha de ser el 27 de noviembre. El nuevo misal romano ha de ser el mismo en lo que se refiere a la estructura general, pero la traducción será mejor, será literalmente fiel al latín, que es el idioma oficial de la Iglesia. Y todo lo que encontramos en el texto latín original también lo vamos a encontrar en la nueva y mejorada traducción al inglés. No va a faltar nada. Todos hemos de adorar a Dios Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo con Nuestra Señora y la corte celestial, verdaderamente con una sola voz y con un solo significado sólido. La traducción no va a ser en un idioma secular cotidiano. Van a haber palabras distintivas elegidas especialmente para aquel quien es digno de ser alabado, adorado y de recibir gracias. Pero la traducción no va a ser en un idioma antiguo que ya casi nadie entienda ni use hoy en día. Me imagino que si uno quiere buscar un idioma arcaico y antiguo, porque es el idioma favorito de uno, no lo va a encontrar ahí, pero a la misma vez, si está buscando un lenguaje secular moderno, porque ese es el favorito de ustedes, tampoco lo van a encontrar. Nuevamente, se va a tratar de palabras distintivas usadas para Dios Padre, quien es digno de alabanza, adoración y de recibir gracias, siempre y en todo lugar. Al principio va a hacer falta un poco de tiempo para acostumbrarse, no solamente para el pueblo, sino también para nosotros, los sacerdotes. Como he mencionado, una de las traducciones que ha de ser diferente es en las palabras de la consagración, y no va a ser un cambio drástico ni sustancial, sino un cambio menor que seguramente van a notar cuando empiecen a escucharlo en el próximo Adviento, cuando comience el 27 de noviembre. Pero en el presente, esto es lo que ustedes escuchan cuando los sacerdotes hacen la consagración del vino. Dicen, tomen esto todos ustedes y beban de él, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para ustedes y por todos para que los pecados sean perdonados. Hagan esto en conmemoración mía. Esto es lo que escuchamos hoy en día, esto es lo que van a escuchar más adelante, y la nueva traducción va a decir lo siguiente: tomen esto todos ustedes y beban de él, pues este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nuevamente, el contenido sustancial
es el mismo, pero hay algunos pequeños cambios que tienen lugar en la nueva traducción. Y es la frase en particular que quiero, en la que me quiero enfocar en la homilía de esta mañana, es la frase por ustedes y por todos versus por ustedes y por muchos. El argumento hoy en día es que nuestro texto en el latín oficial no dice por todos, sino dice por muchos, cuando se refiere a la muerte de nuestro Señor. Y el texto original del Nuevo Testamento en griego, encontramos una frase traducida a por muchos y no por todos. Así que con la nueva traducción el caso está cerrado, ya no va a haber más discusión. Se va a decir por muchos, pero sin embargo al mismo tiempo, nada más porque haya sido traducido fielmente a partir del texto oficial en latín de la liturgia y también de lo que encontramos en el Nuevo Testamento griego, también necesitamos tener el entendimiento apropiado de lo que significa eso, de lo que significa por todos y de lo que significa por muchos. El asunto es, ¿Jesús murió por todos o Jesús murió por muchos? ¿Por quién murió Jesús? ¿Por todos o por muchos? Los católicos no son personas que somos multiopciones. ¿Es una opción o es la otra? Jesús murió por todos y por muchos a la misma vez. Tenemos que tener un entendimiento apropiado de lo que significa cada frase. Y en las dos frases siempre tenemos que tener la comprensión, el entendimiento del significado de ambos. Y nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI, en su libro Dios cerca de nosotros, nos ofrece esta claridad para entender que ambas frases están en lo correcto con el entendimiento propio. Él dijo, en el Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia en general siempre ha sido claro que Dios desea que todos seamos salvados, cada uno sea salvado, y que Jesús murió no solamente por una parte de la humanidad, sino por todos. Dios mismo no traza una línea en ningún lado, no hace ninguna distinción entre gente a quien no le guste a Él, gente que Él no quiere que salve y gente a la que Él prefiera. Él ama a todos porque Él ha creado a todos. Por eso es que el Señor murió por todos. Y eso es lo que encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 33. San Pablo dijo, Dios nos dio a su Hijo para todos nosotros. Y en la carta a los Corintios, en el 5º capítulo, dice, uno ha muerto por todos. En la primera carta a San Timoteo, habla acerca de Cristo Jesús, quien se entregó como pago por todos. El Santo Padre señaló que incluso en el antiguo misal para el Jueves Santo, el recuento de la última cena, era presentado con las palabras, la noche antes de morir para la salvación de todos. Y luego el texto continúa. Así que todas estas referencias dicen por todos. Él dijo, basado sobre este conocimiento, fue que en el siglo XVII hubo una explícita condena de la propuesta janseniana que promovía esta enseñanza de que Cristo no había muerto por todo el mundo. Así que eso es algo que la Iglesia condenó. La limitación de la salvación fue rechazada explícitamente como una enseñanza errónea que contradecía la fe de la Iglesia en general. Nuevamente, la enseñanza de la Iglesia dice exactamente lo opuesto, que Jesucristo murió por todos. Y además de ese punto, acerca de esa primera frase de que Él murió por todos, hay un segundo punto, que es que Dios nunca, en ningún caso,
le obliga a nadie a ser salvado. Él nos da libertad plena para elegirlo o para no elegirlo. Al igual que lo que pasó con Adán y Eva en la primera lectura en el libro de Génesis, ese primer instante, al haber elegido no cumplir lo que Dios les había pedido que hicieran, no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que eligieron ignorar eso. Y el Santo Padre mencionó como Dios acepta la libertad del hombre. No, él no es ningún mago que al final ha de hacer desaparecer todo lo que haya pasado. Él es un verdadero Padre, un Creador que acepta la libertad aunque sea usada para rechazarlo. Por eso es que el deseo de salvar, el deseo de Dios de salvar a su pueblo no incluye la salvación de todos los hombres, nos permite, nos da el poder de tomar una decisión propia y no elegirlo a Él. Así que ambas versiones son encontradas en las Escrituras y en la tradición. Por todos está en las Escrituras y en la tradición, y por muchos está en las Escrituras y en la tradición. Cada uno de ellos expresa un aspecto del tema. Por un lado, Jesús verdaderamente murió por todos, y por otro lado, tenemos esa libertad de rechazar el amor de Dios, y por lo tanto, Jesús murió por muchos que eligieron aceptar el amor y la compasión de Dios. Así que ninguna de las dos frases puede verdaderamente expresar todo. Cada una necesita una explicación del otro lado. Cada uno necesita una interpretación correcta que se encuentra dentro del contexto del Evangelio cristiano en general. En cualquier caso, tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio completo de que el Señor verdaderamente ama a cada uno de nosotros y de que murió por todos. El otro aspecto, a la misma vez, de que el Señor no desea, por medio de algún truco de magia, hacer a un lado nuestra libertad de obligarnos a elegirlo, sino que nos permite que nosotros elijamos ingresar a su gran misericordia de amor. Así que con el auxilio de Nuestra Señora de Lourdes, que podamos luchar hasta el final y contarnos entre uno de aquellos que usó su libertad para aceptar el amor y la misericordia de Dios para nuestra salvación propia.